Era el 19 de septiembre de 1961. Betty y Verne Hill, una pareja interracial, algo poco común y muchas veces mal visto en esa época, regresaban a su casa en Portsmouth, New Hampshire, después de unas vacaciones en Canadá. El viaje había sido largo, pero tranquilo. La noche estaba despejada, la luna iluminaba débilmente la carretera desierta y el aire fresco del final del verano entraba por la ventana entreabierta. Conduciendo por una ruta secundaria, buscaban evitar las autopistas más transitadas. El único sonido era el motor del coche, y de vez en cuando, la estática de la radio. Betty, cansada pero todavía despierta, miraba hacia el cielo para distraerse. Fue entonces cuando vio algo que rompió la monotonía de la noche, una luz brillante, más intensa que cualquier estrella, que parecía moverse de forma errática. «Verne, ¿ves eso?», preguntó, señalando hacia el horizonte. «Debe ser un avión», respondió él, sin darle mucha importancia. Pero la luz no se comportaba como un avión. Se desplazaba en zigzag, se detenía en seco y luego avanzaba a gran velocidad. Betty insistió en que la observara mejor, y Verne redujo la velocidad para buscar un lugar seguro donde parar. Encontraron un claro junto a la carretera y salieron del coche. Betty sacó sus binoculares, y al enfocarlos hacia la luz, su corazón comenzó a latir con fuerza. Aquello no era una estrella ni un avión. Tenía una forma definida, metálica, con una hilera de ventanas iluminadas. Verne tomó los binoculares para observar el mismo. Lo que vio lo dejó helado. Dentro, a través de las ventanas, distinguía figuras humanoides que parecían moverse y mirarlos directamente. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La nave comenzó a descender lentamente, acercándose peligrosamente. Betty, fascinada pero asustada, pidió que se marcharan. Verne, intentando mantener la calma, volvió al coche y arrancó. Pero, para su sorpresa, el objeto empezó a seguirlos, manteniendo siempre la misma distancia, como si jugara con ellos. En cuestión de minutos, la luz descendió aún más y se colocó directamente sobre la carretera, bloqueando el paso. El coche se llenó de una luz blanca intensa que los obligó a entrecerrar los ojos. En ese instante, un extraño zumbido grave comenzó a resonar, no solo en el aire, sino dentro de sus cuerpos, como si vibrara en sus huesos. Fue entonces cuando la realidad empezó a desdibujarse, y la noche dejó de ser un viaje tranquilo para convertirse en una pesadilla que jamás olvidarían. El zumbido se volvió más intenso, vibrando como si miles de pequeños martillos golpearan el aire al mismo tiempo. Betty miraba por el parabrisas, cegada por la luz, mientras Verne sentía que un peso invisible caía sobre sus hombros, dificultándole mover los brazos. Sin pensar, Verne detuvo el coche de golpe. La nave estaba ahora apenas unos metros por encima de ellos, flotando en silencio absoluto, excepto por ese pulso grave que parecía sincronizarse con sus corazones. El aire se volvió espeso, casi irrespirable. Movido por una mezcla de miedo y determinación, Verne abrió la puerta, salió del coche y se colocó los binoculares. Lo que vio marcó para siempre su memoria. A través de las ventanas iluminadas, había entre 8 y 11 figuras altas y delgadas. Sus cabezas eran más grandes de lo normal, y sus ojos, enormes, negros, profundos. Una de las figuras dio un paso al frente, y sin abrir la boca, transmitió un mensaje claro a su mente. «Quédate donde estás. No tendrás dolor. Ven con nosotros». Un escalofrío heló su columna vertebral. Verne sintió que sus rodillas flaqueaban. Rompió el contacto visual, corrió de regreso al coche y gritó. «Nos van a llevar, Betty. Arranca, rápido». Ella obedeció, pisando el acelerador con fuerza. El coche rugió, pero el disco metálico lo siguió con precisión inquietante, manteniéndose justo por encima. Fue entonces cuando escucharon un segundo sonido, una serie de golpes metálicos rítmicos, como si algo golpeara directamente sobre el techo del vehículo. Y ahí, todo se volvió confuso. Betty sintió que sus pensamientos se apagaban. Verne notó que su visión se volvía borrosa. La carretera parecía estirarse infinitamente, y un extraño estado de calma artificial los invadió. No hubo más memoria consciente. Cuando recuperaron la noción de sí mismos, el coche avanzaba por una carretera oscura y silenciosa, pero algo no encajaba. El reloj de Verne estaba detenido, el de Betty marcaba una hora imposible, y el trayecto que solía tomarles 4 horas se había extendido inexplicablemente a más de 6. Intentaron hablar sobre lo sucedido, pero cuanto más intentaban recordar, más fuerte era la sensación de que algo, o alguien, había borrado parte de sus memorias. No sabían aún que ese tiempo perdido sería la clave para entender lo que realmente pasó aquella noche.
Las horas posteriores al viaje fueron un torbellino de confusión. Betty intentó concentrarse en las tareas cotidianas, pero no podía dejar de pensar en aquella luz y en la extraña laguna en su memoria. Verney, normalmente un hombre calmado y pragmático, estaba irritable, distraído, y evitaba hablar de lo sucedido. Esa misma semana comenzaron las señales físicas. Pequeñas marcas circulares aparecieron en el maletero del coche, como si algo metálico lo hubiera golpeado desde afuera. El cinturón de Verney estaba doblado de forma extraña, como si hubiera sido manipulado con fuerza. Los zapatos de Verney tenían raspaduras nuevas, en ángulos imposibles de explicar por el simple hecho de conducir. Pero lo más perturbador fue el vestido de Betty. Al guardarlo, notó que tenía manchas rosadas en la tela. Cuando intentó limpiarlas, el tejido comenzó a deteriorarse. Más tarde, esas manchas serían analizadas, revelando compuestos que no coincidían con ninguna sustancia conocida de uso doméstico. Mientras tanto, Betty empezó a soñar, sueños tan vívidos que parecían recuerdos. En ellos, se veía a sí misma junto a Verney, caminando por un bosque oscuro y silencioso, escoltados por figuras altas con cabezas grandes y ojos negros que los guiaban hacia una estructura circular iluminada. En esos sueños, Betty recordaba estar en una sala metálica, tumbada en una mesa fría, mientras varias figuras la observaban y manipulaban instrumentos que jamás había visto. Sentía presión en el abdomen, escuchaba un zumbido grave, y luego, silencio. Verney no hablaba de sueños, pero su ansiedad crecía. Comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y episodios de insomnio. En una ocasión, confesó a Betty que, durante el encuentro, había sentido como si algo lo paralizara y lo obligara a obedecer. La pareja intentó seguir adelante, pero el peso psicológico era insoportable. Fue entonces cuando Betty decidió escribir una carta al Centro Nacional de Investigaciones de OVNIs, narrando todo lo que recordaba. Esa carta sería el primer paso hacia una investigación que cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino la forma en que el mundo vería el fenómeno de las abducciones. La carta de Betty al Centro Nacional de Investigaciones de OVNIs llegó a manos de Walter Webb, un astrónomo y ufólogo respetado. Intrigado por la coherencia del relato y por las evidencias físicas, Webb viajó hasta Portsmouth para entrevistarlos. Durante 6 horas, los Hill repitieron una y otra vez lo que podían recordar, sin contradicciones, pero también sin poder explicar las 2 horas de tiempo perdido. Fue Webb quien les sugirió buscar ayuda psicológica especializada. Así llegaron al Dr. Benjamin Simon, un psiquiatra con experiencia en terapia de hipnosis regresiva. Al principio, Verney se mostró reacio, no quería revivir la experiencia. Pero la insistencia de Betty y los crecientes problemas de sueño lo convencieron. Las primeras sesiones revelaron tensiones profundas. Bajo hipnosis, Verney relató, con voz temblorosa, cómo había sido llevado a un pasillo curvo dentro de la nave, guiado por 2 de los seres. La luz era blanca y uniforme, sin sombras. Lo colocaron sobre una camilla metálica, donde un aparato extraño se colocó cerca de su cabeza. Sentía como si pequeñas descargas eléctricas recorrieran su piel. Describió manos largas y delgadas manipulando instrumentos que parecían cuchillos y sondas, pero sin filo visible. En sus recuerdos, una figura, que parecía tener rango sobre las demás, se colocó junto a su cabeza y le transmitió mentalmente que todo terminaría pronto y que no sufriría daño permanente. Las sesiones de Betty fueron igual de inquietantes. Ella describió cómo le habían examinado los ojos, la nariz, la boca, y luego realizado una prueba en el abdomen, introduciendo una aguja larga que le provocó dolor agudo. En ese momento, uno de los seres la miró fijamente, y sin palabras, le transmitió calma. Lo más impactante, tanto Betty como Verney, en sesiones separadas, describieron la misma disposición de la nave, los mismos trajes de los seres y el mismo silencio absoluto, roto solo por el zumbido grave. Ninguno había oído el relato del otro antes de esas revelaciones. El Dr. Simon, aunque no se atrevía a afirmar que lo ocurrido fuera real, concluyó que los Hill estaban convencidos de haber vivido una experiencia objetiva y traumática. Pronto, esas grabaciones y descripciones empezarían a circular fuera del consultorio, y la historia dejaría de ser un secreto privado para convertirse en un fenómeno mediático. Cuando las grabaciones de las sesiones llegaron a manos de periodistas locales, la historia explotó. Primero fueron discretos artículos en periódicos de New Hampshire, luego entrevistas en programas de radio, y finalmente, la cobertura nacional. El caso Hill se convirtió en sinónimo de abducción extraterrestre en todo Estados Unidos. Las reacciones fueron extremas. Algunos los veían como visionarios, pioneros en hablar abiertamente de un fenómeno del que otros solo susurraban. Otros,
como simples charlatanes que buscaban fama. Sin embargo, había elementos difíciles de refutar. El vestido de Betty, con manchas rosadas que, bajo análisis, contenían compuestos químicos extraños y no identificados. Las marcas circulares en el maletero del coche, que respondían de forma magnética a una brújula, como si hubieran sido expuestas a campos electromagnéticos intensos. El mapa estelar que Betty dibujó bajo hipnosis, idéntico a una proyección de Zeta Reticuli, un sistema estelar que solo sería reconocido años después por astrónomos. El caso inspiró libros, documentales y hasta una película para televisión, The UFO Incident 1975, protagonizada por James Earl Jones. Betty continuó relatando su experiencia en conferencias, mientras Verney, afectado emocionalmente por la atención mediática, optó por un perfil más bajo hasta su muerte en 1969. Con el tiempo, investigadores serios y escépticos revisaron el caso. Algunos intentaron explicarlo como una confusión con un avión militar y una alucinación compartida provocada por el cansancio. Otros argumentaron que el nivel de coincidencia en los relatos bajo hipnosis, sumado a las pruebas físicas, hacía imposible descartar por completo la hipótesis de un contacto real. Sea cual sea la verdad, la historia de Betty y Verney Hill cambió para siempre la forma en que el mundo percibe las abducciones. Antes de ellos, pocos se atrevían a hablar. Después, cientos de personas en todo el planeta comenzaron a reportar experiencias similares, describiendo seres y procedimientos casi idénticos. Más de 6 décadas después, su viaje nocturno por una carretera tranquila de New Hampshire sigue siendo un misterio que ni la ciencia ni la opinión pública han podido resolver por completo. Y tal vez, esa sea la esencia de esta historia, que en algún lugar, más allá de nuestro cielo, alguien, o algo, sigue observando.